Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estos costalitos de Pascua súper bonitos y bien fáciles. No te los puedes perder. Pero antes de comenzar con el video, quiero mandarle muchos abrazos de colores y muchos saludos a todas las personitas que han compartido conmigo los proyectos que han realizado del canal. Les quedaron increíbles, me pone súper contenta ver sus fotos. Para hacer los costalitos vamos a ocupar yute. Yo lo elegí en 3 tonos distintos. También ocuparemos listón de 2 centímetros de ancho. En el yute vamos a recortar una tira de 60 por 20 centímetros, justo como te estoy mostrando aquí. Y ocuparemos también 2 tiritas de listón de 30 centímetros de largo. Elige el tipo de listón que más te guste. Una vez que tenemos nuestras 2 tiras, vamos a tomar el extremo de cada una y colocaremos una gotita de silicón. Y las vamos a doblar de la siguiente manera. Haremos esto con ambas tiras, asegurándonos de que nos queden súper bien pegaditas. Ahora vamos a tomar una de las tiras y la vamos a pegar en uno de los extremos, justo como te estoy mostrando aquí. Ten mucho cuidado porque el yute se traspasa y puede pegarse en tu mesa o en el lugar donde estés trabajando. Entonces ten mucho cuidado de que no se vaya a traspasar. Pegaremos una tira de cada lado para formar el costalito. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a colocar pegamento en los costados. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Recuerda tener mucho cuidado cuando pegues con yute para que no te vayas a quemar. Siguiendo el mismo procedimiento haremos otros 2 costalitos. Pueden ser del color que tú prefieras. Recuerda que todos tus proyectos los puedes adaptar de la forma que más te guste. Los moldes los vamos a recortar en foamy. En la hoja siempre te indico cuántas piezas tienes que recortar y te dejo los colores sugeridos. Estas las encuentras completamente gratis en armstings.com. Con un plumón de agua vamos a marcar los bordes de las piezas. Yo las hice rosas para colocarlo en el costalito de color rosa. De esta manera puedes ir jugando con tus conejitos y los colores que elegiste. Pegamos su naricita y con un rotulador de color rojo vamos a formar su boquita y con uno de color negro sus ojitos. Los bigotitos los vamos a recortar en foamy diamantado y los vamos a pegar. Son 2 para cada lado. Queda súper bonito este conejito. Las piezas de color las vamos a pegar dentro de las orejas. Y en esta orejita vamos a acomodar la pieza blanca de la siguiente manera. Ahora colocamos pegamento y las pegamos detrás de la cabecita. Este conejito lo voy a pegar en el costalito rosa, así que primero lo vamos a acomodar. Y vamos a separar las caras del costalito para que no se vaya a traspasar el silicón al momento de pegar el conejito. A esta altura colocamos las patitas. Y listo, tenemos nuestro primer costalito. El segundo diseño de conejito lo remarqué con color morado. Las piezas también las recorté en foamy de colores y armarlo es súper sencillo. Vamos a colocar pegamento en esta pieza que será el cuerpo. Ahora colocamos estas piezas que van dentro de las orejitas. Asegúrate que todo quede bien pegadito. Las piezas de las patitas van en la parte de abajo del conejo. Justo por aquí. Los circulitos van en la base de las patitas. Y pegaremos los circulitos pequeños para formar sus huellitas.
Recuerda que en los moldes siempre te indico cuántas piezas tienes que recortar y además te dejo los colores sugeridos. Todos los moldes de todos los proyectos que realizamos en el canal los encuentras completamente gratis en PDF en armstings.com. Vamos a formar unas chapitas con plumón de agua, marcando pequeños circulitos y después las vamos a difuminar. Pegamos la pieza de la nariz. Con plumón negro permanente vamos a marcar los ojitos, la ceja, la boquita y también los bigotes. Y una vez que está listo nuestro conejito, lo vamos a pegar en su costalito. Ya tenemos dos modelos. Los moldes para el último costalito son los siguientes. Y a estos les marqué el borde con color verde. Armarlo es súper fácil. Vamos a colocar pegamento en las piezas de colores y las vamos a pegar dentro de las orejitas. Pegamos la pieza de la naricita a esta altura y también vamos a pegarle todos los bigotes. Recuerda colocar suficiente pegamento para que queden bien pegadas las piezas. Con un plumón negro permanente vamos a remarcar sus ojitos, sus cejas y su boquita. Y por último vamos a pegar el conejito en el costalito. Recuerda que es importante que no se vayan a pegar las paredes del costal. Puedes añadir detalles como huevitos de Pascua o en esta ocasión yo les voy a colocar un par de flores. Estos costalitos son súper fáciles y quedan bien bonitos. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si te animas a hacer este o cualquier otro proyecto del canal, no te olvides de compartir conmigo una fotografía en Facebook o en Instagram para mandarte saludos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias por visitarnos, yo soy Rosy y espero que tengas un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que todos los moldes de los proyectos que realizamos te los comparto completamente gratis en mi página armstings.com y como imágenes en mi página de Facebook.